Hoy, día 6 de mayo, nos encontramos con el profesor Jorge de la Vega. Es un docente muy especial aquí en la UPN y me podría comentar un poco sobre su profesión o su especialidad. Bueno, mira, mi formación inicial es Ciencias de la Comunicación. Estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Después hice una maestría en Tecnologías de Información y Comunicación. Después una maestría en Educación y finalmente el doctorado en Ciencias de la Educación. Tengo un diplomado de Inteligencia Artificial aplicada a procesos educativos. ¿Y cómo su experiencia siendo docente o desde que salió de su carrera o en qué otros ámbitos se ha desarrollado? Bueno, yo desde que estaba en la universidad empecé a trabajar en producción audiovisual. O sea que tengo 30 y algo de años, 33 años, creo, o 32 años trabajando en producción audiovisual de manera independiente. Fotografía, video, audio. Después, con la llegada de las nuevas tecnologías, que ya de nuevas no tienen nada, diseño web, diseño multimedia y demás. Y en la docencia tengo 24 años trabajando siempre en educación superior. Ya como entrando más en el tema de la clase y de la entrevista, para contextualizar, ¿usted cómo definiría el paradigma tecnológico en la educación? Sí, mira, en educación de repente como que nos cuesta más trabajo que en otros ámbitos asumir o apropiar algunos desarrollos o algunas herramientas que se nos presentan en la vida cotidiana y que en otros ámbitos o en otras industrias o en otros sectores los adoptan prácticamente de manera inmediata. Acá en educación luego nos toma mucho más tiempo. Y existen de repente también ciertos elementos que hacen que esto se complique porque pareciera ser que de repente la tecnología solo es lo que está de moda o solo es lo que está en boga en el periodo actual y entonces ya todo lo anterior ya no es tecnología, ¿no? Yo les decía ahorita un poquito antes de empezar que no existe como tal o no se reconoce como tal un solo paradigma o un solo modelo de tecnología aplicada a la educación. Lo que hay son diferentes modelos, diferentes visiones, diferentes formas de entender esto y diferentes maneras de adoptarlo e implementarlo, y el reconocimiento que se tiene que hacer de que tecnología en educación pues existe desde que empezamos a utilizar la pluma y el papel, porque eso también es tecnología, ¿no? Sí. Estos modelos o este paradigma tecnológico que se empezó a desarrollar por ahí más o menos de la revolución industrial, que lo diseñan o lo van desarrollando entre varios, incluyen por ahí Giovanni Dossi, tomando escritos o propuestas de otros autores anteriores como Thomas Kuhn y demás, pues lo que buscaban era de alguna manera justificar o explicar sociológica y éticamente la implementación de tecnología en ámbitos como por ejemplo el industrial y cómo se empieza a desplazar al ser humano porque empieza a utilizarse maquinaria para hacer funciones o para hacer labores u oficios que antes los tenía que hacer el ser humano de manera artesanal. La realidad es que la revolución industrial es donde causa mucho auge, mucho fervor, mucho escozor esta idea de que las máquinas puedan llegar a reemplazar al hombre, pero utilizamos tecnología desde hace miles de años, o millones de años, a lo mejor desde, no sé, cientos de miles de años, desde que los primeros antecedentes del ser humano empezaron a utilizar de manera consciente herramientas para facilitarse la vida, ¿no? Pero no es hasta la revolución industrial cuando empieza a causar como mucho revuelo porque la tecnología no determinaba tantas cuestiones sociales como lo empezó a hacer a partir de la revolución industrial, ¿no? Y de ahí para acá, pues cada vez más, ¿no? Pero como les decía yo, en educación, pues el pizarrón es tecnología, el GIS fue tecnología en su momento, el proyector de acetatos fue tecnología, el proyector de video es tecnología, no es nada más las tecnologías digitales, ¿no? Las formas de organizarnos y demás también entran dentro de este concepto de tecnología, ¿no? Entonces creo que el no tener tan claro que el concepto de tecnología es mucho más amplio de lo que normalmente se piensa y no es nada más los aparatos o no es nada más los artefactos, creo que eso ha complicado mucho que la tecnología pueda ser verdaderamente aprovechada en educación, y porque seguimos arrastrando esta idea desde la revolución industrial de que las máquinas vienen a reemplazar al ser humano, y entonces maestros que en automático marcan un rechazo porque no quieren ser reemplazados por máquinas, ¿no? Pero la idea no va por ahí, ahorita vamos a andar un poquito en esos detalles, ¿no?
Bueno, también continuando un poco, si anteriormente nosotros comentábamos en la presentación unas de sus características, pero para usted, ¿cuál considera que son las principales características del modelo tecnológico? Para mí, y creo, y eso lo hemos discutido en muchos espacios, me ha tocado a mí hablarlo frente a muchas personas, para mí lo indispensable es entender que el concepto de tecnología, como les decía ahorita, es mucho más amplio que solo los artefactos o solo los fierros, ¿no? Para mí y para muchos de los que andamos muy metidos en esto, que sí entendemos el concepto de tecnología desde una visión más global, pues entendemos que sí los aparatos, los artefactos son importantes, pero que también las formas de organización, las relaciones sociales y el conocimiento que se genera en torno a todo esto, eso también es parte del concepto de tecnología, ¿no? Entonces, no es nada más los fierros y ya, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues las características pues son diversas y las características son mucho más amplias que solo saber dónde se prende, cómo se conecta, o si surto, si equipo los salones con un proyector y con una computadora, ya resolvió el tema de la tecnología y no va por ahí, ¿no? Es algo que influye lo social, influye lo ético, influye la parte de organización, la parte de las relaciones sociales y demás, ¿no? Esto cambia absolutamente toda la forma en la que se trabaja, no es nada más implementar la tecnología, los fierros o los aparatos y seguir trabajando igual, ¿no? O sea, aspiraríamos o tendríamos que entender que tenemos que aspirar a trabajar completamente diferente. Muy interesante los que nos platica, ya que muchas personas es lo que piensan principalmente, que solamente la tecnología es lo digital, cuando en realidad, como usted lo menciona, ¿no? Desde hace rato le comentaba, desde la rueda, como usted lo dice, desde el GIS, desde el pizarrón, todo es tecnología, ya que es el pensamiento de muchas personas y es una novedad realmente, o sea, es algo que facilita el trabajo. Y entrando más en contexto, para usted, ¿en qué contexto surge este paradigma y qué factores lo impulsaron? Bueno, yo les decía ahorita que a nivel de desarrollo de artefactos, todo se aceleró a partir de la revolución industrial, ¿no? Y entonces es cuando empieza a formalizarse, a hablar de tecnología y es cuando empiezan a desarrollarse este tipo de conceptos, como este tipo de paradigmas. Pero sí tenemos que hacer el reconocimiento de que desde antes, ¿no? Desde el instante en el que nosotros decidimos utilizar una herramienta para facilitarnos un proceso, desde ahí estamos hablando ya de tecnología, ¿no? Y de todos los cambios que vienen alrededor. Entonces, estos paradigmas pues surgen en ese contexto en el que las máquinas llegan de una manera más masiva, de una manera más violenta, a ocupar espacios que antes estaban destinados nada más para los seres humanos y a realizar funciones que antes se tenían que hacer de manera artesanal, ¿no? Que se tenían que hacer de manera más operativa, creadas por el ser humano, que no quiere decir que no usara tecnología, porque sí usaban tecnología, pero como no se automatizaban los procesos, creo que todo esto empieza a cobrar esta fuerza, este auge, cuando se empiezan a automatizar procesos, ¿no? Y en ese sentido, pues como lo mercantil empieza a marcar mucho la pauta, ya hablar de implementación de tecnología en educación, para muchas personas es como equipararlo a equipararlo, valga la redundancia, sí, a equipar o automatizar o mecanizar una fábrica o una empresa, y pues está siempre esta resistencia, ¿no? De que la escuela no es una empresa y que entonces el proceso tiene que seguir siendo rudimentario y tiene que seguir siendo nada más las personas y demás, sin ver cómo le podemos sacar provecho a todo esto, ¿no? Y siguiendo sobre ese tema, que qué bueno que lo plantea, ¿qué cambios ha generado en los modelos educativos tradicionales? En los casos en los que se resisten a reconocer el valor que tiene todo esto, pues ninguno, ¿no? Si las clases siguen siendo iguales, nada más con un cañón y con una computadora, en la que si antes te ponían una hoja para que la leyeras, ahora te proyectan la hoja para que la leas, o sea, en lugar de darte la hoja así, te la proyectan en un pizarrón para que la veas de ahí, y el cambio pues no es sustancial, y de ahí viene muchas veces la frustración de muchos maestros de decir, pues ya lo implementé y no me funcionó, pues no conseguí ningún resultado, porque no cambia la dinámica, no cambia la forma de impartir la clase. En otros casos, en los casos que entienden que todo esto es modificar radicalmente toda la forma como estás trabajando, pues sí son cambios drásticos y cambios importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, pues ahorita ustedes acceden a herramientas que hace 30 años eran impensables, ¿no? O sea, ahorita simplemente esta entrevista que estamos haciendo ahorita se está haciendo con dispositivos que
que hace 30 años, no que no se hubiera podido hacer la entrevista, se hubiera podido trabajar, se hubiera podido hacer, pero hubiera sido mucho más difícil conseguir el equipo, si tuvieran que hacer algún tipo de edición que la van a tener que hacer, no lo hubieran podido resolver tan fácil como lo van a resolver ahorita, en fin, ¿no? Entonces, tenemos ya acceso a herramientas que no teníamos antes y eso pues tiene que facilitar. Pero sobre todo, tenemos la posibilidad de acceder a cosas que antes no podíamos acceder, ¿no? Entonces, cambios, pues definitivamente bien aplicados y todos están implementados, pues simplemente yo he tenido invitados en mis clases para que platiquen con mis estudiantes que viven en otro país y que ni siquiera los tenemos que desplazar, no tenemos que pagarles avión, ni pagarles hospedaje, ni pagarles nada de esto, porque se conectan por videollamada, ¿no? Y hace 30 años hacer una videollamada se podía, pero era complicadísimo y tenías que desplazarte a algún lugar para poderte conectar en esa videollamada, porque solo en ciertos espacios tenían la capacidad técnica para poderlo hacer, ¿no? Ahorita yo he tenido, insisto, invitados de San José, California, invitados de Querétaro, invitados de Nuevo León, invitados no sé, por ahí de Boston, que han platicado con estudiantes míos sin que nosotros nos movamos del salón y sin que ellos se muevan de su oficina o de su casa, ¿no? Conectados por Zoom y podemos platicar de cosas que no quiere decir que no puedan leer en los libros o que no puedan acceder a ellos a través de otros medios, pero pues que mejor que te lo diga un experto que lo está trabajando en ese momento, ¿no? Eso nada más por poner un muy pequeño ejemplo de lo que podríamos hacer con estas tecnologías, ¿no? Sí, claro, también desde su experiencia, ¿qué papel juega el docente dentro de este paradigma? ¿Qué papel juega? Pues siempre un papel fundamental en el sentido de que tenemos ahora la posibilidad de acceder a herramientas de creación o de curación de contenidos que antes era más complicado acceder, y entonces pues sí, depende absolutamente de mí, cómo se organiza, de mí como docente, pues, cómo se organiza, cómo se gestiona, cómo se plantea todo esto para poder sacar el mayor provecho posible, porque ustedes las herramientas ya las tienen, a las herramientas ya acceden, las herramientas ya las usan, pero una cosa es que las usen con fines de entretenimiento o estrictamente de interacción social, y otra cosa es poderlas utilizar con fines pedagógicos o con fines educativos, ¿no? Y ahí sí, pues quien tiene que guiar, quien tiene que determinar es el docente, ¿no? Sí, claro, porque como comentaba antes, también es importante que el docente importa mucho, ya que, como usted lo dice, tenía o tiene todavía invitados en sus clases. Entonces, obviamente, si usted no platica antes con las personas, como dice, o sea, ya gracias a la tecnología ya se facilitan estos modelos, pero igual checar el tema de horarios, el tema de conexión, el tema de, ¿sabes qué? Que si puedo aquí, o hasta a veces también con el tema de que gracias tenemos los materiales y necesarios, pero hay veces que no se cuenta con eso y los profesores es cuando se mueven para hacer más dinámicas las clases y para entregar lo que realmente la idea principal. Y en todos los sentidos, porque no, o sea, pues yo les ponía el ejemplo de los invitados a distancia, porque o sea, en mis tiempos podíamos invitar gente, pero teníamos que conseguir los recursos para moverlos y que llegaran, y había muchos que sí te decían, pues yo con que me pagues el transporte y el hospedaje, con eso es todo, no te cobro la plática, no te cobro la conferencia, pero de todas maneras pues moverlos era complicado, era caro. Yo les ponía ese ejemplo, pero puede ser, por ejemplo, también el uso de una plataforma como Moodle, que aunque la clase no sea propiamente a distancia, la clase no sea en línea o no sea híbrida, el hecho de tener un espacio en Moodle donde tú puedas ir poniendo indicaciones y puedas dejar ahí los materiales para que los estudiantes puedan recurrir a eso, pues eso me da de alguna manera la posibilidad de estar disponible para ustedes, entre comillas, 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿no? Cosa que antes era también mucho más complicado porque tenías que hacer una llamada telefónica y te tenían que hablar a las 2, 3 de la mañana para preguntarte algo, ¿no? Ahorita, pues en lugar de dejar el teléfono y que te estén hablando a esas horas inadecuadas, pues pones las indicaciones, gestionas tu plataforma para poder tener ahí todo y que puedan acceder en el momento que quieran. No sé, hay maestros que se van hasta un poco más allá y les ponen estas secciones de preguntas frecuentes de la clase, o hay maestros que sí habilitan un chat para poder estar interactuando con los estudiantes en el momento que los estudiantes lo requieran. En fin, o sea, este tipo de herramientas da estas posibilidades, ¿no? Que la dinámica salga del aula, que la dinámica no se quede nada más dentro del aula y que no dependamos nada más del espacio físico y del espacio temporal en el que nos vemos, que es 2 veces a la semana, 2 horas, que no dependamos nada más de eso para que podamos avanzar o podamos trabajar, ¿no? Hemos tenido varias situaciones en las que nos
nos hemos visto en la necesidad de pasar o implementar sesiones asíncronas para poder solventar algún cambio de calendario, algún cambio de horario y demás. Y pues ahí está, ¿no? Entonces, pero eso, pues para poderle sacar provecho al 100%, quien lo tiene que gestionar, quien lo tiene que determinar, quien lo tiene que organizar, pues es el docente definitivamente. No lo puedes dejar así nada más a que se autogestione, porque seguramente no va a funcionar. Y hablando un poco sobre ventajas y desventajas del modelo, ¿cuáles son los principales beneficios y también los riesgos de ocupar la tecnología en la educación? Lo que pasa es que no puedes no ocupar tecnología en la educación. Bueno, O sea, a lo mejor puedes prescindir de algunos recursos en específico, pero no, o sea, entendiendo en este sentido el concepto de tecnología, como yo les he comentado, no puedes no utilizar tecnología. Puedes librarte de, por ejemplo, a lo mejor no usar inteligencia artificial en tus clases. Creer que no estás usando inteligencia artificial en tus clases. Pero incluso ya ahorita la inteligencia artificial pues cada vez es más transparente, cada vez es más invisible. Más que transparente, cada vez es más invisible. Y ya no puedes hacer una búsqueda en internet sin que se involucre la inteligencia artificial para darte los resultados, ¿no? O sea, antes los resultados que te arrojaba Google, por ejemplo, eran a partir de su índice de sitios web. Ahorita ya no hace eso de los índices, ya no está nada más dándote. Sí te da resultados indexados en algún momento, pero dependiendo cómo estructures la frase o la pregunta, ya en la mayoría de los casos, si lo haces por Firefox o si lo haces por Edge, o te contesta Gemini o te contesta el Copilot, ¿no? Sí, claro, salió la nueva actualización, ¿no? Que ya cuando le preguntas algo a Google, en lugar de antes de que te saliera, por ejemplo, los resultados de Wikipedia o de esas páginas un poco confiables, realmente ya te sale, lo principal que te sale es hasta de otro color, un cuadrito que te dice que luego se ve el logo de Gemini, que es el que te contesta y luego ya viene todas las... ¿no? Entonces, o sea, la idea es, o sea, no puedes no utilizar tecnología. Los maestros que creen que sus clases las imparten sin tecnología están en un error, están parten de una idea equivocada, porque en el simple hecho, o sea, en el momento que estás usando el plumón para escribir en el pintarrón, estás usando tecnología, ¿no? O sea, no hay forma o sea, no hay nada. ¿Cómo tendría que ser para que lo hicieras sin tecnología? Tendría que ser esta onda socrática en la que te sales a la naturaleza a platicar con tus estudiantes, ¿no? Y estar en ese plan. Solo así podrías prescindir de la tecnología en espacios educativos, ¿no? Entonces, más bien, en todo caso, habría que determinar qué tipos de tecnologías. Aquí la cuestión es que pues, estamos tan inmersos ya en el uso de tecnologías de información y comunicación que yo creo que el enorme riesgo es seguirlas utilizando sin responsabilidad, sin ética, sin organización, sin conciencia, que es como está pasando, ¿no? Porque a lo mejor el maestro dice, yo en mis clases no implemento tecnología, pero cada tarea que encargas, los alumnos la desarrollan con tecnología y la resuelven con tecnología, ¿no? Entonces, el hecho de que lo estén haciendo y tú no lo estés supervisando, tú no lo estés dirigiendo, tú no lo estés acompañando, pues ese es el enorme riesgo que yo veo, ¿no? Que siga pasando eso, que hace 20 años decíamos que ya no podía pasar, y hace 20 años decíamos que era urgente, que todos nos sumáramos a esto, que todos entendiéramos que esta era la dinámica, que no son moda, que no llegaron para después irse, que no van a desaparecer, que al contrario han seguido evolucionando, y ahí sigue, ¿no? Y lo vemos, insisto, yo lo que decía al principio, o sea, sectores como el industrial, como el comercial, como el médico, es más, hasta los médicos que en su momento se resistieron tanto a dejar de entrenar con cadáveres, se los prohibieron y les costaba trabajo empezar a utilizar simuladores. Hasta los médicos entendieron que era mucho mejor entrenarse con un simulador que seguir utilizando cadáveres, que por más que los cuidaras, pues cada vez que lo abrías y lo cerrabas, el cadáver se deterioraba, ¿no? Por más conservado que estuviera, ¿no? Entonces, si todos los sectores lo han terminado aprovechando, porque en la educación nos seguimos resistiendo a implementarlo bien, ¿no? Insisto, de manera responsable, de manera ética, de manera consciente, de manera seria, como un auxiliar, como un asistente, como un complemento, y no como un sustituto. No nos va a... Ahora, no me metas más en más rollo. Sí, claro, también como lo comentabas en un momento, de que hay diferentes tecnologías. Me quisiera parar un momento en la tecnología, vamos a llamarla, por así decirlo, digital. Lo que son, que por ejemplo en la escuela contamos con el proyector, con la computadora, con la inteligencia artificial. De ese tipo de tecnología,
¿considera que mejora la calidad educativa? Los aparatos por sí mismos no. No. Los aparatos por sí mismos no son ni adecuados, ni inadecuados, ni buenos, ni malos. O sea, va a mejorar en el sentido del uso que le des. Pero si lo sigues utilizando para dar la clase exactamente igual que como la darías sin haber utilizado esos medios y esos recursos, no va a cambiar nada, va a seguir siendo igual. Sí, claro, es tener el pensamiento abierto de que si vas a contemplar la tecnología de los aparatos, igual vas a cambiar, o sea, hasta tu manera de pensar sobre los temas, porque obviamente hasta los mismos aparatos te pueden dar cosas que antes no sabías y puedes complementar el conocimiento. También ya un poco para ir cerrando, ¿cuáles son los principales retos para implementar este paradigma en el sistema educativo a un futuro? ¿Usted qué piensa sobre el modelo tecnológico? ¿A dónde va la tecnología? No sé. No sé, y hace 4 años nos dimos cuenta de que es muy pretencioso decir, va por aquí o va por allá, ¿no? Hace 4 años que surge el ChatGPT de OpenAI, que nos lo presentan en público, que nos lo presentan en sociedad, pues nos cayó el 20 otra vez de que en este sentido, hablando de tecnologías digitales, no hay nada escrito. Hay maneras de proyectar o de prospectar algo, falta todavía que se termine de desarrollar la inteligencia artificial generativa, que sigue avanzando, que lo hemos estado platicando, todavía ayer me tocó platicarlo, que los resultados que obtienes ahorita son completamente distintos a lo que obtenías hace 6 meses o a lo que obtenías hace un año, son mucho mejores ahorita. O sea, eso quiere decir que el entrenamiento que le está recibiendo es mucho más amplio. Falta que se desarrolle el Internet de las cosas, que no está desarrollado. Falta que se termine de domesticar la realidad virtual, la realidad aumentada. Para todo esto, pues necesitamos que se sigan desarrollando las redes 5G. Entonces yo creo que por ahí, por lo menos en la industria del entretenimiento, lo que se plantea, lo que se proyecta, es que las experiencias sean cada vez más inmersivas, mucho más inmersivas. Y si eso lo llevas a educación, podrías conseguir un montón de cosas. O sea, simplemente, pues lo que yo les decía ahorita de los médicos entrenándose con simuladores, ¿no? Por ejemplo. Entonces, o sea, en el sentido de entretenimiento, el que tú puedas estar dentro de la película, hasta que ya no seas el espectador pasivo que se sienta a ver la película, sino que puedas participar de la película, que es algo que se está hablando que va a pasar en algún momento, que puedas ser parte activa de lo que está pasando ahí en el escenario, con una proyección holográfica o con algo así. Pues si eso lo pudiéramos llevar a procesos educativos, imagínense los cambios que podríamos conseguir, ¿no? Pero insisto, o sea, el hecho de tener un proyector, porque entonces en su momento va a pasar que, ya la escuela compró un proyector de hologramas, sí, pero ¿y qué le vas a poner? O sea, ¿qué hologramas vas a proyectar y qué interacción va a haber con los hologramas y de qué va a servir la interacción con los hologramas? O sea, el simple hecho de tener, si en su momento va a ser un proyector de hologramas, el simple hecho de tener el proyector de hologramas no te resuelve absolutamente nada, ¿no? Sí, claro. Tiene que haber un uso crítico, tiene que haber un uso ético, tiene que haber una planeación, tiene que haber un contenido diseñado para poderle sacar provecho a todos esos recursos digitales, porque si no lo haces así... Sí, claro, como nos comentaba hace un momento, ¿no? De que realmente los aparatos por así solos realmente no te garantizan nada, no te resuelven nada en lo absoluto. O sea, lo que tiene que ver es uno mismo, que por eso mismo yo también digo que no va a reemplazar las máquinas, a las personas, porque uno mismo tiene que controlar y tiene que saber manejar qué uso le vas a dar a los aparatos, qué uso le vas a dar a la misma tecnología. También ya ahora sí como cierre y ya culminando la entrevista, ¿desea agregar algún comentario adicional sobre el tema? Nada, pues a mí me da mucho gusto ver que ustedes se interesen en comprender esto mucho más a fondo y espero que les resulte de mucha utilidad, sobre todo en el sentido de entender que sí, por un lado están los fierros y los fierros son importantes, no voy a decir que no, pero si no sabemos de fondo lo que hay detrás de todo esto y cómo sacarle provecho, de poco nos sirven los fierros, ¿no? Y los fierros no tienen que ser caros, ya hemos visto muchos ejemplos de cómo incluso con aparatos muy económicos puedes conseguir resultados muy muy importantes si tienes creatividad, si tienes esa planeación o esa organización y esa iniciativa, ¿no? de decir, le voy a sacar provecho a esto que es lo que tengo aquí en mis manos, ¿no? Sí, claro, no cerrar la cámara, o sea, en fotografía se dice la cámara no hace al fotógrafo. No cerramos esta idea de que solamente lo caro sirve, sino que con un presupuesto pequeño realmente se puede hacer grandes cosas, como antes ya lo veíamos en algunas clases. Y bueno, pues ya esta sería la entrevista al profesor Jorge de la Vega. Siento que nos sirvió mucho, siento que fue muy complementativa, fue muy como para dar un cierre al tema,
por si no les quedó claro en la presentación. Muchas gracias, profe. A ver cuándo lo molestamos otra vez. No se preocupen, lo vamos a ver en clase todo lo que les dije ahorita. Excelente, gracias. Porque ya estaba programado. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Pues nada más que agregar. Muchas gracias y